Hola, buenas noches, bienvenidos a este live. Hoy no lo estoy haciendo por StreamYard, como ven no tuve presentación y tampoco saldrá por YouTube. Entonces, le pido por favor a los amigos que estén conectándose, que me dejen saber. Hace rato no hacía un live, estoy haciendo este, vamos a ver ver qué tal va saliendo. Por favor, le pido a los amigos que estén viendo y que se vayan conectando, que me dejen saber. Por acá está Alex. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo tú estás? Ya estoy viendo ya estoy viendo ya que hay varios amigos que se están conectando. Gracias a todos por estar. Y antes de empezar y entrar en temas, ya iré saludando, pero le pido que por favor me ayuden a compartir. Yo creo que es importante compartir todo este contenido. Un saludo a todos ustedes. Yo voy a hacerlo por lo pronto en distintos grupos. Buenas noches Renzo, buenas noches Rabanal, también Ramón Sánchez o Ramón Chávez, perdón. Entonces les pido por favor, yo estoy compartiendo en algunos grupos, le voy a pedir a ustedes también que me ayuden a hacerlo para que se divulgue lo más posible. Por acá también está Silvia Méndez. Gracias Silvia, siempre un placer que estés por acá y que participen. Eh, Les pido unos minuticos o más bien unos segundos para poder compartir todo este contenido en las páginas, en distintos grupos y que tengan la mayor visibilidad posible. Les agradezco me ayuden en eso y unos minutos ya antes de comenzar. Creo que es un momento muy interesante todo lo que está pasando acá en la isla. Tony Tejeda también, un saludo para ti. Lázaro también, gracias amigo, siempre pendiente de todo el trabajo que estamos haciendo. Hacía un tiempito que no hacía un live, he estado escribiendo algunos artículos y también algunas entrevistas. Carmen Cecilia también, gracias por estar por acá. Y bueno, creo que con todo lo que ha venido pasando en los últimos días, después de la cumbre, toda la situación que se está viviendo acá al interior de la isla y los últimos sucesos con Amelia Calzadilla, que yo creo que al final representa mucho de lo que, o sea, de alguna forma refleja mucho de lo que se está viviendo socialmente acá en la isla. Entonces por eso quería no dejar pasar todos estos sucesos y tener un live el día de hoy, 13 de junio del 2022, el lunes. Así que, bueno, sin más, comienzo y les pido nuevamente que por favor me ayuden a compartir. Yo quiero arrancar para contextualizar cuál es la situación interna que se está viviendo en la isla. Amigos, ya desde que el régimen anunció la famosa coyuntura, como por allá octubre, noviembre del 2019, ya estamos hablando de que vamos quizás ya para 3 años, ¿no? O sea, el coronavirus fue todo el 21, ya lleva un tramo del 22, en el 20, parte del 20 y al final del 19. O sea que ya estamos hablando de casi 3 años, señores. O sea, realmente el tiempo está corriendo, pero las situaciones se siguen agudizando. Y en el artículo yo mencionaba cómo ha sido todo el trayecto desde la cumbre de Panamá en aquel 2015 hasta la actualidad. En ese sentido, el escenario que tenemos ahora aquí dentro de la isla es que esa crisis que se ha venido viviendo desde que ellos anunciaron la famosa coyuntura y después vino todo el coronavirus, la situación es cada vez más precaria y no se ve luz al final del túnel. Eso es algo que cualquier persona en la calle te lo está comentando, te lo está diciendo, porque definitivamente es muy notable. Las colas siguen, el tema de la escasez del combustible siguen. Hay veces yo me he montado en algún carro con algún taxista y el hombre me dice que tiene que levantarse a las 3 de la mañana para hacer sus colas. Algunas veces hay un poquitico más, otros menos, el petróleo. Y el punto que también ahora está haciendo aguas en todo el escenario es el tema de la electricidad. El suministro eléctrico está nuevamente en serios problemas. Debido a que, bueno, como ustedes recordarán, a principio del siglo, en la primera década del siglo,
Fidel Castro se le ocurrió decir que iba a hacer aquella famosa revolución energética. Aquello consistió en que lejos de meterse de lleno con todo el dinero que le estaba entrando a chorros de Hugo Chávez y la reventa de petróleo, lejos de meterse a hacer una inversión mayor y restaurar todas las termoeléctricas del país, lo que hizo fue ponerse a inventar aquello que le llamó los grupos electrógenos, que bueno, son plantas que insertaban en lo que es el sistema eléctrico, y como tenía el petróleo regalado prácticamente, bueno, eso le daba para poder entonces gastárselo todo en esas plantas. Pero ¿qué pasa, señores? 20 años después, evidentemente, todos esos inventos, como siempre, están haciendo aguas y no funcionan. Entonces, las termoeléctricas que necesitaban una reparación capital y mayor, no se la hicieron. Y hoy en día lo que tenemos es que todos esos equipos y todo lo demás está realmente en una situación desastrosa, y la gente, bueno, sufriendo. Ellos se han cuidado, fíjense que se han cuidado mucho en La Habana, principalmente en La Habana. Han habido ciertos apagones, pero lo que hemos visto es que los apagones se han desplazado más hacia la zona, hacia otras zonas del país, en la zona oriental. Por lo que se ve también hay muchos apagones. O sea, que estamos viviendo en ese sentido una crisis tremenda, el abastecimiento de alimentos, incluso en las tiendas de MLC, las colas continúan, la gente peleándose en las colas. Increíblemente usted puede llegar a una cola y encontrarse a un individuo vestido con su uniforme del Ministerio del Interior y tener grado lo mismo de coronel, que teniente coronel, que mayor. Y esa gente están cuidando las colas para comprar perritos, para comprar un tubito pequeño de picadillo, un poquito de aceite, detergente, o sea, esas cosas básicas. Y te puedes encontrar personas con la graduación de coronel cuidando una cola. Por supuesto, el régimen tiene que moverlos para que de alguna forma ellos también así se abastezcan, puedan vivir, porque nadie está viviendo, todo el mundo está sobreviviendo. Ellos cogen una pequeñita tajada de algo de comida, y me imagino que también hasta puede que la revendan, y en toda esta urumba el país se va dando cabezazos y bandazos de un momento a otro. Realmente es una situación lamentable, la gente está tremendamente harta, no hay luz al final del túnel. Hace unos meses atrás o unas semanas atrás estaba todo el tema de la estampida. En los últimos tiempos no está igual, no se está hablando con la misma vehemencia y con la misma locura de escapar. Es posible que el régimen, con los acuerdos que ha hecho ahora en las conversaciones y sus tratos por detrás del telón también con López Obrador, ha ido tratando de disminuir este tema de la salida de la gente. Entonces, todo eso, señores, trae y muestra un escenario tremendamente difícil. Yo diría que en los últimos tiempos el régimen se encuentra en uno de los momentos con su legitimidad casi llegando a cero, o sea, la percepción de la gente y la credibilidad. O sea, nunca la ha tenido, pero de alguna forma algunas personas acá, dentro de todo lo que la abraza el sistema, la represión, el control, sienten que la presencia del Estado y del régimen, pero cada vez la gente se percata de que esto no sirve para nada, el desprestigio es tremendo. Y sin dudas, el Díaz-Canel y su esposa, esta señora Liz, que cada vez hace unos comentarios. Les confieso que el otro día apareció un tuit de ella y tuve que verificar porque pensé que era una de las cuentas parodias esas que luego hay en Twitter y que era una burla, cuando aquello famoso del mango y no sé qué bobería. Y señores, eso se está respirando en la calle. Ese ambiente se está respirando en la calle, la gente está harta, está hablando todo el tiempo del desastre que es esto. Por eso, cuando ocurre esta situación con Amelia Calzadilla, a mí no me toma de sorpresa. Definitivamente la gente está al borde de la catarsis todo el tiempo. Hay gente que se lanza, lo hace en la calle, lo hace en una esquina, lo hace con amigos. En el caso de ella, evidentemente tomó un teléfono y se lanzó y dijo todas las cosas que tenía ahí directas para disparar. Pero les comento que eso que está diciendo Amelia no es una cosa única de ella. O sea, estamos hablando de que esto es lo que estamos viendo a diario. Cuando uno camina a la calle y habla con la gente, eso es lo que se está viviendo a diario. Ese deseo de explotar
y de mencionar todo el desastre que tenemos acá, así sin filtros. Bueno, de hecho fue interesante que inmediatamente salieran un grupo de personas a contestar y a apoyarla en los videos y a decir y a argumentar toda la situación de penuria. Yo estuve viendo algunos de esos videos y realmente son tremendamente lamentables, ¿no? Madres con niños en brazos, con dos y tres hijos viviendo en condiciones totalmente deplorables. O sea, realmente todo eso está latente. Todo eso está latente y tienes a un pueblo cubano ya muy cansado. Pero hay otra parte de la realidad que tenemos que contemplar y decir, porque de lo contrario o sea, nos faltaría el cuadro entero, la pintura entera, el mapa entero. Y es que tenemos una población, un país muy atomizado socialmente. Y de eso es de lo que se aprovecha el régimen. Ese país tan atomizado, donde la sociedad civil en algunos momentos parece que se va a articular y después se vuelve a deshacer, ya sea porque la gente escapa, ya sea porque la gente se desvincula, dada la presión y la represión. Y en el propio caso de la oposición, lo hemos hablado y en el artículo que publiqué recientemente en Diario Las Américas lo menciono. La oposición ha sido de los sectores o de los grupos más golpeados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando de momento vemos que sale esta joven, esta joven madre, y descarga todo el sentir que tiene que está sintiendo, que tiene en su vida, todo lo que está percibiendo? Bueno, de momento la gente sale y nuevamente se activa como la chispa de decir, oye señores, ya nuevamente esto, hay que ir a la calle y todo lo demás. Hay gente que lo hace con la voluntad y el deseo de lo que está viviendo, ¿no? De lo que está viendo desde el exterior hoy. Ojalá que la gente se lance, qué sé yo. Pero hay gente que no. Y específicamente a esa gente también me quiero referir. Hay gente, señores, que lamentablemente, y lo decía yo en el artículo, hay distintos actores que están literalmente viviendo casi de la desgracia de lo que estamos pasando aquí en el país. Y enseguida esa gente empieza a exhortar a que todo el mundo salga a la calle y que incluso si no hacen esto, ustedes son cobardes, si ustedes no... O sea, todo eso ya lo estamos viviendo repetidamente. Y es penoso porque estando acá en el terreno, uno se da cuenta, uno puede percibir esa frustración, ese nivel de indefensión que tiene el cubano. Entonces estar todo el tiempo pinchando a la gente, realmente es cruel y desalmado, ¿no? Estarle diciendo a la gente, exigiendo, salgan, cuando se sabe que no hay una estructuración, cuando se sabe que no hay una articulación. Hemos visto los casos de los padres o los familiares de los presos del 11J. Algunos han tenido un valor y han expresado públicamente, han hecho unos live y han dicho todo lo que sienten. Por ahí tenemos, para citar así algunos casos, Wilber, que es un hombre con tremendo cariño por toda su familia. Ailex Marcano, que realmente estaba por acá, yo la felicito, toda la perseverancia que ha tenido por su hijo, persistiendo, la han presionado, acosado, intimidado y sigue. También Marta Perdomo con sus hijos por allá de San José, Sailí también con su esposo. O sea, hay muchas personas, Sailí Núñez, hay muchas personas que están... que han asumido un papel tremendamente activo, pero señores, el nivel de indefensión que se vive es tremendo. Y me parece que la gente tiene, los cubanos que están tanto dentro, pero principalmente fuera, que tienen muchas veces toda esa adrenalina adentro, todo ese deseo, yo creo que deben intentar ponerse en los zapatos de las personas que están acá. Y si realmente se quiere y ya no te resistes más, quiere que el sistema cambie, caiga, que se acabe toda esta desgracia,
Señor, pregúntese cómo puede usted directamente ayudar. Es compartir en internet, poner comentarios, todo eso, está muy bien. Pero eso créanme que es mínimo en comparación con lo que está pasando la gente acá adentro y con la indefensión que tiene la gente acá adentro. Entonces, hace falta ayudar concretamente. Yo en lo particular, en los últimos tiempos, lo que he estado tratando de señalar, que lo conozco muy de cerca, lo hacía en el artículo, es las cosas que se están haciendo mal. Porque si nosotros podemos corregir todo eso que se está haciendo mal, eso va a ayudar tremendamente. Y mucho más de lo que ustedes se imaginan. Cuando uno desde dentro sabe todos los obstáculos que hay, de alguna forma ya los vicios que se han creado, las inercias, la falta de estrategias, cuando uno conoce todo eso, uno se percata de que ese casi es el primer paso que tenemos que dar para poder entrar después en otra fase. Mientras existan todos esos lastres va a ser bien difícil. Pero en este caso, en el de muchos de ustedes, que quizás no han estado metidos en todo esto, no conocen desde cerca toda esta situación, pero yo sí les puedo decir que contacten directamente a la gente, contacten a esas familias, contacten a los mismos familiares, amigos que ustedes tienen acá adentro, que en algún momento se les ocurre alguna iniciativa, quieren pasar información, quieren de alguna forma casi como predicar con los amigos y decirles lo que está pasando y tratando de concientizar y todo lo demás. Todo eso son pasos obligados. Si no se dan esos pasos, no se llega a la otra parte. No podemos cruzar a la otra orilla si no se genera toda esa estructuración. Y parte de lo que yo hablaba en el artículo de Diario de las Américas es que toda esta molestia, toda esta catarsis, todo ese disgusto, tiene que de alguna forma enrumbarse. Tiene que haber una brújula, tiene que haber una estrategia. Y de eso es que se encarga precisamente la oposición política. Pero lo que vimos en la cumbre fue que lamentablemente la oposición política interna no fue invitada. Fueron apenas invitados algunos activistas, y hago esa salvedad, hago esa diferencia de lo que es una oposición política y el activismo, porque la oposición política implica ya que usted tenga cierta estructuración, que usted tenga un programa, una visión, una agenda. O sea, eso implica una oposición política. Lo otro implica más el activismo, que puede ser de distintas maneras, puede ser en el mundo del arte, puede ser también en lo cívico, pero definitivamente no implicaría ese rumbo y esa articulación o esa visión que implica el activista en lo político. Entonces, los activistas, la oposición política no fue invitada. Eso es muy lamentable que la oposición política al interior de la isla no haya sido invitada. Y es muy lamentable que incluso se trate en muchos casos de suplantar esa oposición política por algunos actores de la sociedad civil, porque no cubren los mismos espacios, son espacios distintos. Sin embargo, enseguida empezó la polémica. Bueno, las personas que están yendo nos representan, no nos representan. Mire, señores, si ustedes me preguntan, yo no creo que nadie que fuera a la cumbre de la sociedad civil, incluso de la oposición política, representa o sea, puede hablar a nombre y con el mismo ímpetu y el mismo sentimiento y el mismo dolor que los familiares y los padres de los presos políticos del 11J y de los anteriores, porque no solamente hay presos políticos después del 11J. Entonces, a mí me pareció tremendamente curioso que no hubiera un solo padre o familiar de esos presos ahí en esa cumbre. A mí me pareció lamentable. Me pareció lamentable que no fuera la oposición política, ni siquiera fuera invitada. Y que entonces después algunas personas que salen y dicen, no, hablamos de los presos, Cuba estuvo representada. Señores, es evidente que con todo el desastre que hemos vivido en estos 63 años, hay una cantidad inmensa de cubanos que están en el exterior, una diáspora inmensa. Y esa diáspora, que es parte también de la nación, necesita su representación en cualquier evento. Pero eso no quiere decir que esas personas van a reemplazar a las personas que están dentro de la isla. El que está dentro de la isla necesita visibilidad.
necesita un network, necesita relaciones, necesita que se le conozca para cuando el régimen lo reprima, para cuando estén acá, todo eso les sirva como escudo. Si somos ignorados, entonces no tienes ese escudo. Y el régimen ha leído perfectamente bien en los últimos tiempos que la oposición interna ha sido abandonada, excepto algunos casos que están asociados a esas agendas externas y debido a ellos tienen cierto respaldo, pero ni siquiera ellos tienen un respaldo resuelto en cuanto a lo político y sobre todo en cuanto a los medios y recursos para trabajar. Entonces, a mí me parece que esta cumbre que acaba de ocurrir ahora mismo en Perú hace una radiografía cruda de lo que se está viviendo en cuanto al activismo y la oposición política al interior de la isla. Y hace una radiografía cruda de cómo los grupos que están desde el exterior han buscado acaparar y han buscado su protagonismo, en algunos casos quizás sin darse cuenta, en otros lo saben, y relegando a un lado a los actores que están al interior de la isla. Y eso les digo que sencillamente es fatal. Pero ¿cómo es que ocurre eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? Primero por los actores y las agendas que hay, algunos en el mundo de lo político, pero también, y ya lo he estado refiriendo en los últimos tiempos, me estoy refiriendo a la cumbre de Los Ángeles, en California, la de Perú fue la anterior. Y lo he referido, lo refería también en el artículo, el tema de cómo está funcionando las ayudas y los apoyos a la sociedad civil y a la oposición. Y esto está ocurriendo a través de grupos o a través de ONGs. Hay decenas de ONGs que están, a través de ellas se canalizan recursos, medios de trabajo para los grupos que están acá adentro. Y señores, lo que viene acá es minúsculo y lo otro que tenemos es que esos grupos y esas ONG están marcando las agendas al interior. Eso está trayendo, señores, problemas y está trayendo serios problemas porque muchas veces ni siquiera la prioridad es específicamente articular esa oposición política, sino grupos que ahora en los últimos tiempos están tremendamente montados en todo el tema de las políticas de identidad. Todas estas cuestiones de género, LGBTIQ, símbolo de más, es una cosa increíble ya las subclasificaciones estas en la cuestión racial, en la cuestión ambientalista, en la cuestión feminista, o sea, realmente todo eso está introduciendo unas distorsiones tremendas en el panorama que se da al interior de la isla. Y eso evidentemente repercute en que estemos en el nivel tan básico que cuando un ciudadano explota en las redes sociales, de momento eleva las expectativas y la gente cree que, ahora aquí puede pasar algo. Cuando la realidad nos dice que realmente tiene que haber una articulación mucho mayor, tiene que haber una estructuración mucho mayor. Y hemos insistido, yo en lo particular he insistido en todo esto, pero mientras no exista esa articulación, mientras no exista esa estructuración, señores, todo va a ser como fuegos artificiales. Y no es responsabilidad de ninguno de los sujetos o de ninguna de las personas que en algún momento inyecte un poco de emoción y de estímulo y que después esa persona cuando vea cómo es la situación calibre nuevamente cuáles son sus expectativas y qué quiere hacer, porque eso es lo normal. Lo normal es que cuando usted se lanza y recibe y choca contra lo que es la estructura de este régimen que no por gusto lleva 63 años, inmediatamente usted después calibre lo que quiere hacer y reenfoque lo que quiere hacer, porque se da cuenta entonces y vive lo que es la desprotección. Entonces me parece que parte importante en toda esta situación es que los cubanos podamos hacer un razonamiento serio de lo que está pasando y veamos y conozcamos, y por eso me interesa a mí tanto enfatizar estos puntos que quizás desde fuera uno no los capta, pero todo lo que está pasando con lo que es la sociedad civil, con lo que es la oposición política, con lo que es la interacción a través de esas ONG que están en el exterior o de los actores políticos que están en el exterior, que lamentablemente
todos esos actores que están o grupos que están desde el exterior están escogiendo literalmente a quienes apoyar y a quienes no apoyar. Y eso ha traído consecuencias fatales. Yo quiero mencionar, y es otro punto que en los últimos tiempos, en Cambio de Bola o en Mis Life, he hablado incluso cuando estaba haciendo los programas de Libertad y Punto con algunos de los invitados, lo que viene ocurriendo con las agendas de las políticas de identidad. Bueno, mucha gente ahora les llama a eso agendas globalistas, de izquierda progresista, tiene distintas clasificaciones, pero en esencia estas ideologías de identidad lo que reconstruyen o relanzan el marxismo en esa nueva visión, en esa visión neomarxista, donde en vez de plantear la lucha entre esos dos grandes bloques, que era el proletariado contra la burguesía, se lanza entre estos otros grupos de identidad, estos que mencionaba anteriormente, y los supuestos grupos hegemónicos. O sea, recalibran toda esa lucha, sobre todo después que en los años 80 y ya no los 90, con la caída del bloque comunista, se ve que nada de eso, esas supuestas predicciones del comunismo científico se fueron por el piso y no sirvieron de nada. Entonces, a partir de eso se relanza toda esta nueva visión y trabajaron tremendamente en todo el aspecto y en todo el ámbito cultural, en las universidades, en la prensa. Y lo que tenemos ahora en este inicio de esta década es una embestida tremenda de esos grupos. Pero señores, esos grupos están esas ideologías y esa visión están tremendamente metidas en las ONGs que tienen que ver con la sociedad civil y con la oposición en Cuba. Y si usted ve muchos de esos proyectos que incluso estuvieron ahora en la cumbre de Los Ángeles, están enfocados precisamente en estos temas. Y eso no quiere decir que no estén opuestos o no quieran, no les parezca el castrismo rancio, que al final es una versión de un marxismo-leninismo, y que ellos estén pidiendo o relanzando de alguna forma este neomarxismo. Pero a mí me ha llamado la atención que en estos días, a partir de esta situación que se ha dado con la compra de Mambí y otras estaciones, que aparece el nombre de Soros, y entonces algunas personas se empiezan a desayunar con que Soros está metido en estas ideologías y que ya ahí están metidas aparecen ahora en Miami toda esta polémica, que bueno, yo creo que tiene otra arista también, pero no quiero tocarla en ese sentido, quiero enfocarme en el tema Cuba principalmente. Pero mucha de esa gente, no sé por qué, pretendieron ignorar, y todavía lo hacen, que parte de los activistas de la sociedad civil están montados en esas agendas globalistas o en esas agendas de políticas de identidad. Y reitero, eso no quiere decir para nada que no estén en contra de los abusos y los atropellos que está cometiendo el castrismo, que incluso algunos estén pagando caro enfrentarse al régimen, pero eso no quiere decir que no estén montados en esas políticas y en esas agendas. Y eso es lo que hemos estado viendo. Igual muchos de estos grupos plantean como eje central el apelar a organizaciones, instituciones internacionales, organismos internacionales que están también requete montados en esas agendas globalistas y a la vez se sabe que no funcionan, que no resuelven nada. O sea que estamos, por lo que les estoy contando, dando vueltas y metidos en un estanco donde no logramos reenfocar bien las cosas. Y en ese sentido, yo me preguntaba, los cubanos, ¿cómo estamos viendo ahora, digamos, ese mapa ideológico, ese mapa político más bien? Hay gente que habla y dice que es de derecha, hay gente que habla que dice que es de izquierda, hay gente... Pero mi pregunta es, ¿realmente qué quiere decir ser de derecha? Yo he visto personas que en redes sociales se califican como derecha y cuando los veo digo, bueno, ¿esta gente entiende lo que quiere decir ser conservador? ¿Esta gente entiende que de alguna forma uno de los pilares básicos del conservadurismo tiene que ver con los valores, con las costumbres, con las libertades del individuo? Y todo eso, evidentemente, recordemos que acá en Cuba el castrismo le fue arriba a todo eso con el discurso de la moral de la burguesa y todo lo demás. Y entonces implantó como moda
la chusmería, la chabacanería, el arrasar con las costumbres, el arrasar con la familia. Entonces, cuando de momento yo veo individuos que no tienen el más mínimo escrúpulo, que no tienen la más mínima decencia, totalmente amorales, que su lenguaje, que su comportamiento, sin embargo esos individuos de momento lanzan y dicen, nosotros somos derecha, nosotros somos actores políticos que somos derecha. Mi pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros los cubanos que hemos perdido la brújula y no identificamos quién es quién? Porque al final estos individuos y esta forma esa gente que se comporta de esta forma son como una especie de hijos díscolos del castrismo y tienen dentro de sí en su comportamiento y demás ese germen muy metido. Esa no es la visión del conservadurismo. Esa es una visión, esto que tiene que ver con lo amoral, con el no sentido de la ética, eso tiene completamente que ver con todo el tema del relativismo y eso tiene que ver directamente con el neomarxismo y con toda esta relativización absolutamente de todo. Entonces, señores, y he hecho una mezcla aquí un poco grande en este sentido, pero me parece interesante, porque cuando estamos viendo desde la crisis que estamos viviendo en la isla, cuando estamos viendo que un ciudadano o una persona se lanza y hace una catarsis y eso genera la expectativa, pero a la vez entonces vemos que eso se desinfla porque quizás la gente creía que al otro día iban a haber miles de gente en la calle y no es eso lo que pasa. Y entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué? Y salen algunos individuos que dicen, no, el cubano es cobarde, todo. Falta este análisis que le estaba comentando. Falta ver dónde estamos montados hoy, qué está pasando en la sociedad cubana, qué estructura tenemos, cuáles son los signos políticos, quiénes son los actores que están teniendo que ver con la estructuración al interior de la isla, de la sociedad civil y de la oposición. O sea, todos estos elementos, si no están en la mesa de discusión, nos está faltando muchísimo. Entonces, ha sido medio rápido, pero sí quería comentarle estos puntos porque nuevamente, y como yo decía en el artículo, me parece que si no se pone el centro en el epicentro de todo, aquí dentro de la isla, con los actores de la sociedad civil, de la oposición, de lo que va quedando de la oposición y la sociedad civil, y si no se busca un trabajo serio, sencillamente todo va a desvanecerse. Y a pesar de que el régimen está en uno de sus momentos más críticos, con un escenario futuro bien incierto también, porque por favor, ¿qué han logrado ellos asentar? Raúl se está yendo por ley natural. Esa generación élite se está yendo por ley natural. ¿Y qué está dejando? Bueno, yo diría que está dejando una especie, un esquema donde tienes a los herederos y a los sucesores y a los leales allá arriba, con esas empresas y con todas esas conexiones y toda esa red, pero que han delegado en este individuo, Díaz-Canel, para que trate con los plebeyos. Y no logra enderezar Díaz-Canel y toda esa tropa del partido, del poder popular, de las organizaciones de masa, o sea, toda esa masa inmensa de burócratas y gente que no hace absolutamente nada, no logra encauzar, no logra dar un rumbo. Entonces, independientemente que ellos tienen la represión, que la tienen, que tienen todo el control hasta ahora, pero no logran que el país asiente, no logra que el país se endereza, no logran darle un rumbo. Pero, señores, si toda esa debilidad de la que les estoy hablando no tiene como contraparte una oposición, una sociedad civil, una articulación, bueno, vamos a seguir cayendo como nación. Y esa sociedad civil y esa articulación debe ser entendida no solamente acá al interior de la isla, también al exterior. O sea, el exilio en la diáspora tiene un papel tremendo que jugar. Y no es precisamente estar con un látigo detrás de cualquier individuo que aparezca detrás de cualquier destello para entonces empezar a criticar, a decir, a despotricar. No está precisamente, yo diría, por lo menos mi visión, no está precisamente para eso. Yo diría que está para servir de sostén, de complemento, de retaguardia y todo eso a la gente que acá adentro se está atreviendo a hacer las cosas.
Porque cuando la gente se atreve y pasa como vimos en estos días, como hemos visto en otros muchos momentos, que la gente se atreve y de momento se encuentra desvalida, se encuentra desnuda frente al poder de todos estos, de esta tiranía, es duro. Es duro. Yo he estado viendo uno de los videos, como les mencionaba, de los padres de los presos del 11J, personas que nunca habían estado implicadas en la oposición, nunca habían estado implicados en ningún tipo de activismo, y de momento sus hijos o sus seres queridos están presos, sus esposos, y tienen que enfrentarse al sistema por primera vez. Y es chocando de frente, y es triste ver cómo esas personas están en esa situación tan difícil, y de contra aparecen de un bando que deberían ser amigos y ofenden, llaman ignorantes y dicen toda una serie. Señores, algo está mal. Algo estamos arrastrando nosotros mal como nación. Y me interesa, y en los últimos tiempos he hecho un poco de silencio quizás en estos live y demás, porque quiero también como ya más allá de la parte política, sino como cubano, como ser humano, entender qué nos está pasando también. Las cosas no nos han salido bien como nación entera, incluso contemplando eso, lo que es el propio castrismo, esta tiranía, nos hemos hundido y no hemos encontrado el rumbo. Yo creo que es momento de que mínimamente la gente empecemos nosotros los cubanos a poder discutir, a hablar, a intercambiar, que bajemos un poco el volumen y empecemos a entender que algo no está funcionando bien y que nos afecta a todos, ¿no? Y que es crudo porque uno a diario ve todos estos videos y todo lo que está saliendo ahora en las redes sociales y definitivamente se percata que no estamos, después de tanto tiempo, no estamos yendo a ningún lugar. Parte de lo que comentaba, y después quiero ya leer los comentarios de ustedes. Lamentablemente, como no lo estoy haciendo por StreamYard, no puedo compartir cámara, no sé cómo se hace para que entren algunos de ustedes acá al live, leeré los comentarios escritos. Parte de lo que comentaba en el artículo es que desde el punto de vista político se ha lanzado como dos líneas, ¿no? Una línea es la que apareció que se enfatizó con Obama, la cual no es nueva. Recordemos también lo que pasó con Carter y en otros momentos, de una alfombra roja. Lanzarle la alfombra roja al castrismo y que supuestamente el castrismo va a cambiar porque se va a contaminar. Miren, no funcionó. La otra, que fue la que se lanzó cuando Trump, que estuvo de la mano principalmente de Marco Rubio y Mario Díaz Balart, que era aprieta y que aquello reviente. Señores, esa es muy irresponsable también. Si la primera permitía la mutación con toda facilidad, esta otra segunda lo que hace es que aprieta a la gente y la gente no tiene cómo enfrentarse al régimen, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos. La gente revienta, la gente hace catarsis, la gente se molesta, la gente saca de dentro toda esa frustración, pero si no tienes con qué enfrentarte, no vas a lograr el objetivo, que es la libertad. O sea, esas dos políticas que no están bien enfocadas, que no están, no ponen como epicentro al cubano, al que está acá en el terreno, a la gente que tiene que enfrentarse, no pone el escenario que tenemos aquí, no pone eso como epicentro, pues entonces lo que hace es, en ambos casos, alejarnos de la libertad. Entonces, quiero leer algunos comentarios, déjenme abrir por acá. A ver si puedo leer algunos. Déjenme ver para moverme porque tengo aquí algunos comentarios, pero ya un poco pasados. Entonces déjenme volver a abrir el chat acá. Me disculpan, como les digo, estoy sin el StreamYard y todo lo demás. Entonces estoy lo estoy haciendo por acá por mi cuenta y me es un poquito complicado. Por favor, pueden ir escribiendo los comentarios ahora mismo y les pido nuevamente, ayúdenme y compartan. La conexión un poquito lenta para poder ver los comentarios. Déjenme ver si lo puedo hacer. Mientras les pido que por favor me ayuden a compartir el video. No sé si ustedes pudieron leer el artículo, si lo tuvieron a mano, el artículo que
se llamaba Cumbres, Oposición y otras carencias, algo así, una cronología breve. No sé si lo pudieron ver, si no lo pudieron ver, está en nuestro muro de Facebook. Fue un artículo publicado en Diario Las Américas y les pido que por favor vayan y lo vean. Entonces déjenme ver si por acá hay un comentario de Ponce Disma, dice por acá, y dice: ¿qué pasa que a pesar de un año casi ya del 11 de julio, nada más han pasado porque no han recibido la ayuda necesitan? No entendí muy bien, no entendí muy bien la redacción. Por acá, bueno, saludo nuevamente. Por acá está Ailex, está Lázaro. Déjenme ver si veo algunos comentarios. Veo que Claudio también está poniendo algunos comentarios por acá. Dice Acela Tarancón, dice: el pueblo tiene que ser informado de la verdad, que es la que nos hará libres, nos hace libres. El castrismo ha destruido los conceptos de la moral, el civismo por mucho tiempo. Información base en la verdad. Ambos, los dos de dentro y fuera, todos de la isla, salud. Acela, es vital el tema de la información y por eso el régimen ha trabajado tan fuerte en eso. Pero a mí, por lo menos, la impresión que me da es que no tenemos una brújula clara de lo que queremos y cómo movernos, ¿no? Entonces, caemos en los discursos estos repetitivos de anticastristas y esto, pero se necesita mucho más. Se necesita mucho más, y ese mucho más tiene que venir con una visión clara del país que queremos construir, cuáles son los conceptos que tenemos detrás, cuáles son los elementos. Si no tenemos eso, definitivamente va a ser bastante difícil, porque sencillamente es como navegar sin brújula, ¿no? Y eso es lo que yo he estado viendo en los últimos tiempos. Por acá, déjenme ver si puedo ver aquí, dice: me disculpan, pero es que me es difícil poder manejar el tema de los comentarios. Dice Yanko Alejandro: no se triunfa por la falta de unidad dentro y fuera de Cuba. Muchos caciques y pocos indios. Yanko, yo diría que es un poco más complejo el tema. Cuando acá dentro de la oposición existió en algunos momentos, existieron plataformas que agrupaban a casi la mayoría de todos los grupos. Y en los últimos tiempos he citado ese como ejemplo, cuando el deshielo de Obama, la oposición principalmente se mostró en dos grandes plataformas. Una era la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, donde estaba un grupo que apoyaba lo que era el deshielo, y la otra plataforma, el Foro por los Derechos y Libertades. Eso se destruyó. Eso se destruyó porque hay un elemento que para quienes estamos acá adentro es muy difícil, y es cómo tú recibes tus presupuestos, tus financiamientos, tus recursos para poder trabajar. Y el régimen, fíjese que ha trabajado tremendamente en decirle a la gente, y ahora lo pusieron ya explícitamente, estaba también cuando la ley Mordaza y todo lo demás, pero el régimen ha trabajado siempre muy fuerte en que el tema de los financiamientos, el tema de los recursos que se reciben sean penados y ser acusado de agente al servicio de una potencia extranjera y todo lo demás. Lamentablemente en los últimos tiempos, y todos los que siguen el trabajo de SAT y el mío en particular, saben de todas las campañas de difamación y calumnias que se han hecho, que van precisamente sobre ese punto. No es casualidad, señores. No es casualidad que el régimen se enfoque de momento y lo diga Díaz-Canel explícitamente en una conversación que tuvo con los cuadros de ellos, este tema de los recursos y demás, y que después ocurran estas campañas. ¿Por qué? Porque miren, los problemas no están solamente del lado del castrismo. Cuando se están discutiendo agendas y se están discutiendo protagonismo, los problemas también vienen con actores que están en el exterior. Y desde el exterior ellos también saben que si tú a las personas que están adentro les cortas sus recursos, sus medios, es como lo que le cortas el oxígeno. O sea, sí, por supuesto, tus ideas están, tus planteamientos están, parte realmente mínima del trabajo lo puedes hacer, como es esto, pero no puedes para nada desarrollar lo que necesitas hacer y con el alcance que necesitas. Así que el tema, la visión esta de los caciques y los indios, sí, pero yo diría que tiene un contexto más complejo detrás, que tiene que ver con actores políticos que están en el exterior, algunos que estamos aquí adentro, tiene que ver con recursos, tiene que ver, es un poquitico más complejo. Y recordemos que el régimen
¿Qué tiene el régimen? Bueno, el régimen tiene un poder completamente vertical y es un sistema totalitario. Y en los últimos tiempos ya no está ese cacique que se comportaba de esa forma completamente monolítica que era Fidel Castro. Una orden de él era total y había que seguirla. Ya eso se va desdibujando en algunos casos. Pero la ventaja que ellos tienen es que están montados en la plataforma de un Estado, tienen todos esos controles, tienen los aparatos represivos, por lo tanto te matan, te meten preso. Y en el caso de la oposición, la sociedad civil no es así. Entonces, él es una lucha bastante desigual y el régimen, por supuesto, la sabe aprovechar y sabe detectar cuáles son las debilidades, los conflictos que hay del lado acá para entonces incidir y trabajar sobre ellos. Déjenme ver si hay algún otro comentario por acá. No, me cuesta, como les digo, me da un poco de trabajo poderlos leer, me disculpan. Dice por acá, Evelio Llero, dice, Díaz-Canel ha admitido un deterioro de la llamada revolución cubana en las redes sociales. Evelio, yo creo que con Díaz-Canel está pasando algo particular. A este hombre lo ponen para que siga completamente las órdenes, como yo decía hace un momento, para que se ocupe de los plebeyos, él, mientras aquellos otros se ocupan de todo los grandes negocios y la parte financiera y demás. Pero tiene muy pocas capacidades este individuo. Ha demostrado realmente una ineficiencia tremenda, un tipo sin mucho carisma. De hecho, si ustedes recuerdan, después del 11 de julio hicieron una reunión en lo que ellos llaman el Palacio de la Revolución o algo así, y aparecieron algunos periodistas, dentro de ellos Cristina Escobar, que hicieron algunos señalamientos. Y en mi opinión esos fueron algunos latigazos que le dieron a este hombre para que se pusiera las pilas, ¿no? Porque evidentemente las cosas no estaban nada bien. Y él se veía visiblemente nervioso y la voz se le rasgaba y sudoroso. O sea, que yo no dudo que en algún momento, si ellos tienen que sacrificar a este individuo, sacarlo, lo harán. Si tienen que hacer algún tipo de jugadas, la harán. Pero claramente la perspectiva que ellos tenían de lograr mantener a los plebeyos bajo cierto orden y que tuviera cierta viabilidad, lo que ellos diseñaron no se ha cumplido. Así que me parece que en ese sentido es donde está en este momento la incertidumbre y la debilidad del régimen. Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Déjenme ver, si no voy parando, porque les digo, me cuesta un poco de trabajo, como les decía, ver los comentarios y demás. Dice por acá, se viene repitiendo y arrastrando desde la guerra de independencia. José Martí lo padeció en carne propia, dice Yanko Alejandro. Mira, hay características que tenemos, Yanko, como cubanos, que evidentemente de esas no nos despojamos con tanta facilidad. Y esas características no solamente las tenemos aquí dentro, también están en el exilio. Luego hay que sumarle a eso todo el deterioro que se ha vivido por estos 63 años, la situación de penuria, la miseria. La miseria muchas veces, en algunos casos sí, pero muchas veces, en algunos casos exacerba cosas buenas, pero en otros casos no, y en la mayoría no. Entonces, definitivamente lo que se está viviendo es una situación bastante difícil y delicada, así que tendremos que tratar de sacar lo mejor de sí, y me parece que eso solamente puede ocurrir si hay la intención y por lo menos tratar de buscar sincerarnos y buscar honestidad en todo este tema de la política. Yo lo voy dejando por acá. No, como les digo, me resulta un poquito complicado ver todos los comentarios. Les pido que lo compartan. Este tema que les comentaba de esos nuevos grupos que están con la lógica neomarxista metida dentro de lo que sería el anticastrismo, a mí me parece bien complicado, no solamente acá dentro de la isla, también en el exterior. Y todas esas influencias me parece que no han sido completamente entendidas, ¿no?
Creo que ahora es que se empieza a dar un poco esta polémica con todo este asunto de las emisoras de radio y entonces empiezan a hablar de la izquierda y de Soros y todo lo demás. Pero me parece que aquí hay temas un poco más profundos, ¿no? Un poco más profundos que discutir y sobre todo cómo todas esas ideologías de identidades grupales están incidiendo en el escenario de la sociedad civil y la oposición acá al interior de la isla. El otro día un debate donde estaba José Gabriel Barrenechea, donde estaba Cuesta Morúa y un servidor. Creo que lo compartí en uno de mis muros, de mis perfiles. Se lo recomiendo, yo creo que fue una discusión interesante. En algún momento vendrán de otros temas, ¿no? Pero me parece que el debate, como hemos reiterado muchas veces, es fundamental. Así que les agradezco, les pido que por favor compartan. Creo que es un momento tremendamente interesante e intenso que se está viviendo acá al interior de la isla, y difícil. Y mientras más se puedan poner distintos ángulos y puntos, nos ayudarán más a comprender la realidad. Así que les agradezco, buenas noches a todos. Compartan, por favor, compartan. Y nos seguimos viendo e interactuando por acá por las redes sociales. Muchas gracias.